Vamos a continuar con las predicaciones o con la serie que hemos venido hablando estos días anteriores. Le pusimos así, intensamente, así se llama, intensamente. Y hemos venido aprendiendo que las emociones de Dios, aquello que Dios nos dio para el alma, son como los sentidos para el cuerpo, que es la misma situación. O sea, los sentidos para el cuerpo es lo que las emociones son para el alma. Cuando hablo de sentidos, hablo de la vista, el paladar, el olfato, el oído, esas cosas que le dan chispa a la vida. No sé cómo sería esta reunión para usted si no pudiera ver. Si usted tuviera los ojos cerrados y solo escucha los colores, las luces, los tonos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería para usted una reunión como esta si no oyera, si no escuchara y estuviera solamente pendiente de mis labios para saber qué es lo que está diciendo? ¿Cómo sería esta reunión para usted? ¿Cómo sería la vida para nosotros sin los sentidos? Los sentidos son los que les dan la chispa. Ese sentido tan maravilloso que dio Dios del gusto, del placer, que es cuando usted agarra un tres leches y mete la cuchara. Yo he dicho que los tres leches son del diablo. Eso es como, no sé, quien inventó eso no nos ama, es que son una delicia, o sea, eso es como el enemigo. Pero qué rico, qué rico. Eso es maravilloso para nosotros, es algo que pasa. ¿Pero por qué? Porque tiene paladar. Sí, ahora que vino el COVID, ¿se acuerda? Que nos quedamos sin paladar y les daba igual comerse una cosa, un vástago, una sandalia, lo que fuera, todo sabía igual. O sea, no había diferencia porque se perdía el paladar. Entonces, bueno, gracias a Dios por eso. Los adolescentes que hay acá pueden salir a la clase. Te hubiera salido, hay una imagen, pero no tenemos la pantalla. Entonces, si hay alguno que queda, puede salir. Entonces, las emociones que Dios nos dio son lo mismo, pero ya no para nuestro cuerpo, sino para el alma. Esas emociones que Dios nos dio son los que nos dan la chispa. Por ejemplo, la alegría. La alegría, vamos a hablar de eso en la última semana. La alegría, esa es una emoción lindísima, maravilloso, alegre, sonriente, de todo, su cara lo dice todo. También la tristeza, el enojo, cada emoción es lo que le da la chispa al alma. Ahora, ¿dónde está el problema? Hay dos cosas que debes evitar con el tema de las emociones. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Cuáles dos cosas debes de evitar? Una, que nos controlen, que la tristeza nos controle y que todo ya se vuelva triste y todo se vuelva feo. Ya ahora nada motiva. No, ya no se puede. No puedes permitir que te controle la ira. No puedes permitir que te controle el aburrimiento. No puedes, vas a sentir eso en algún momento, pero no puedes permitir que te controle. Y lo segundo que debes de evitar es que las emociones se descontrolen. Y realmente esa no es la palabra. Ahora les van a explicar. Esa no es la palabra, descontrolar, yo la digo, ¿verdad? El pastor. Los psicólogos y los terapeutas le tienen otro nombre a esto. Pero no puedes permitir que la ira se descontrole en tu vida. Se descontrola tu ira, haces de tonteras. Vas a hacer cosas feas. Y quiero que sepa esto. ¿Por qué venimos hablando de esto? Porque esas emociones están completamente relacionadas con Dios. Así de como lo oye usted, Dios se las dejó a usted y a mí, porque por medio de ellas es que cosas pueden suceder en tu vida. Vean, las decisiones que tú tomas siempre serán al calor de una de las emociones que puedas estar experimentando. Las emociones son como el combustible que nos ayudan a nosotros a tomar esas decisiones. Por eso hemos venido hablando de esto. Voy a hacer un repaso breve de lo que hemos aprendido en estas semanas anteriores. Hemos aprendido acerca del aburrimiento. Cuando no quiero hacer nada, cuando no tengo ganas de hacer nada, ¿qué debo de hacer? Y hablamos del aburrimiento espiritual, aquello que viene a nuestra vida y nos mantiene anclados y no los deja salir. Aprendimos acerca de la ira. Sí, ¿cómo hacer para que el enojo no se convierta en pecado? Que mi ira no me lleve al pecado. Te puedes enojar, pero no puedes permitir que llegue a pecar. Y también aprendimos la semana pasada de la tristeza. ¿Cómo hacer para que la tristeza no me lleve a un lugar que se convierta en depresión, en algo feo en mi vida? Hoy, el tema de hoy
es la ansiedad. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la emoción de la ansiedad. Y la emoción de la ansiedad me parece que es tan poderosa como todas las demás emociones. Es igual que la ira, es poderosísima. La alegría, poderosísima, grande. La diferencia de la ansiedad a todo el resto de las emociones es que es poco conocida. De la ira usted lo sabe muy bien. Usted sabe qué es la ira y toda la vida ha hablado de la ira y del enojo. Es que yo me enojo y me da ira, qué sé yo. De la tristeza, de la alegría. Todo el mundo ha oído hablar de la alegría. Pero la ansiedad es poco conocida. Muy poco conocida. De hecho, muchos la sufren sin saber qué es. Muchos la viven, pueden vivir un ataque de ansiedad sin saber que realmente estoy pasando por un momento de ansiedad. Ahora, como todo, hoy aprenderán que la ansiedad y todas las emociones, especialmente las básicas de las que estamos hablando, no son buenas ni malas, son neutras. Y que Dios las dejó y que tienen un propósito. Ejemplo, la ansiedad tiene áreas positivas en nuestra vida. Nos ayudan a que nosotros podamos adelantar cosas, a hacer cosas que nos deberían de poner a hacer, a pensar en cosas. Hay una parte positiva, nos ayuda a estar alerta y hasta defensa. Sí, imagínense esta imagen, un jabalí. ¿Saben qué es un jabalí? Un zaino, un chancho de monte. Está en la selva, está comiendo, pero está como una chancha en un maizal, así se la saben, ¿verdad? Está ahí comiendo, pero sus orejas están para todo lado, viendo por toda parte. Está comiendo, pero sabe que cerca pueden haber depredadores. Puede estar el leopardo, puede estar el león, el tigre, lo que sea. Y él está alerta porque sabe que en cualquier momento puede venir el depredador y se acaba su vida. Entonces él está comiendo y está alerta. Está alerta, sabe que puede haber peligro alrededor. Eso es la ansiedad. Pero cuando ese zaino se mete en su madriguera, ahí se relaja y macunda matata. O sea, ya ahí, ya no. Está seguro, ya no tiene que estar pensando, ¿y si está encima mío? ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Y si cuando salgo de aquí me va a atacar? Y entonces ya no salgo más de la madriguera. ¿Y qué miedo mañana? ¿Y qué voy a comer mañana? Y seguro mis zainitos se van a morir de hambre. Y ya no va a haber más comida. Y el tigre me va a estar esperando. Y veo la cara del leopardo y sueño con el leopardo. Ahí hay un problema. Y esto es lo que debemos evitar. Respóndase esas preguntas usted. ¿Te pasa que te preocupas por algo de manera descontrolada? No lo puedes evitar. ¿Te resulta difícil controlar o aliviar esa preocupación, incluso cuando intentas relajarte? ¿Experimentas síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblor, mareos o dificultades para respirar en situaciones de estrés y preocupación? Si te pasa esto o conoces a alguien así, el primo, el amigo del amigo, necesitas escuchar este tema de hoy y ponerle mucha atención, porque ese tema es para nosotros. Porque hoy vamos a aprender lo que Dios dice de la ansiedad, lo que Dios dice de la ansiedad, cómo enfrentarla. Para empezar, invité a mi hermana Lilian, está a punto de graduarse de psicóloga, y la invité para que nos ayudara a entender esto desde una perspectiva diferente. Pase, hermana, por favor, para que sea ella la que les introduzca a ustedes el tema de hoy. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que vamos a aprender acerca de la ansiedad es cómo existe la realidad, la ansiedad en nosotros, la realidad de la ansiedad en nuestra vida. Como decía el pastor, es un tema un poco desconocido, más que nada para los que ya hemos caminado un poquillo. No sé si hay uno aquí mayor no sé, unos 40 para arriba. Hace algunos años no se oía hablar tanto de esto, no se hablaba mucho de esto, pero hoy sí, se habla muchísimo, muchísimo de esto y a veces no con tanta certeza. Entonces vamos a aprender qué es la ansiedad.
En la historia siempre ha existido eso, es parte, como lo dijo el pastor, de una emoción humana, siempre ha existido. De hecho, hay en la Biblia personajes bíblicos que están cargados de ansiedad. Uno puede ser Jeremías, Job, el David, el rey David. Ese es uno también que vivió muchísima ansiedad. Pero hoy nos vamos a enfocar en un personaje, quien fue el primer rey de Israel, y era el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl es un libro de psicopatología abierto, era todo un caso del hombre, ¿verdad? Entonces vamos a leer, y yo lo invito a usted a leer conmigo, en 1 de Samuel 18:6. Primera de Samuel 18:6. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron solo 1000, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no les falta más que el reino. Y desde ahí empezó el problema de control de este hombre, porque temía perder su poder, tenía miedo de perder su reino. Saúl después de eso se llenó de ansiedad por el miedo de perder el control. El control es una palabra muy importante. El asunto es que entre más controlamos, más ansiedad nos da. Todos conocemos a alguien, o quizá usted mismo lo haya vivido, que es que le gusta estar previniendo siempre, ¿verdad? Siempre anda adelante, por decirlo así. Vamos a poner un ejemplo. Viene la hija de San José. Bueno, viene a tal hora. Esta mamá, vamos a poner una mamá, aunque sea también los hombres. Esta mamá se asegura de asegurarle a la hija de que se asegure de que no hay derrumbes en la calle. La hija le dice a la mamá: tienes que traer algo de comer por aquello de que hay un accidente y el bus se pare, tienes que tomar todo eso en cuenta. Y es una mamá que siempre anda adelante, siempre anda adelante, el abrigo, sí, el abrigo, ¿verdad? Y siempre anda adelante, no llegue muy tarde, porque pues, si llega muy tarde puede ser que no haya ningún taxi ahí, es peligroso. O siempre anda adelante. Es una característica de las personas controladoras. Siempre anda adelante, ¿para qué? Para prevenir que las cosas no pasen. El asunto es que el rey Saúl no gestionó bien su ansiedad y eso fue en aumento, y nosotros tenemos que aprender a gestionar la ansiedad, porque todos de alguna manera tenemos ansiedad. Está esa ansiedad normal, que podemos decir normal, la que todos presentamos, por ejemplo, ante un examen quizá. Usted tiene que hacer un examen importante y usted está así, que leo chichi, pero usted está asustado, pero es una ansiedad normal. ¿Qué otra ansiedad? Cuando un muchacho va a conocer los suegros, ¿verdad? Prepárense lo que no han ido, ¿verdad? Cuando van a conocer los suegros, ese sustillo que hay, si no les caigo bien, yo quiero caerle trabajador al suegro, quiero caerle simpático a la suegra. Ese miedillo, esas son ansiedades muy normales, muy normales. Y está lo que decía el pastor de la ansiedad descontrolada, ¿verdad? Que en realidad la ansiedad descontrolada ya dejó de ser un simple rasgo para ser un trastorno. Y de trastornos podríamos hablar de muchos en temas de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada? La mamá que les hablé anteriormente, doña Prevención. Es un preocupón compulsivo, una preocupona compulsiva. En su mente genera muchas imágenes desastrosas y siempre anda como adelante. La preocupación es su deporte. Si hubiera esa disciplina en los Juegos Olímpicos, hubiera ganado, le aseguro que sí, hubiera ganado. Entonces, hay muchos trastornos. El trastorno depresivo ansioso, que es una mezcla de depresión y ansiedad. El trastorno por separación, inclusive los trastornos obsesivos compulsivos tienen que ver mucho con el tema de la ansiedad. El famoso TOC tiene que ver mucho con el tema de la ansiedad y la necesidad de controlar.
Todo esto, ya sea la que decimos normal o los trastornos, provienen de nuestra falta de control ante diversas situaciones. Y como les digo, el problema es cuando deja de ser un simple rasgo y se convierte en un trastorno, ¿verdad? Y como les explicaba, la diferencia entre trastorno y ansiedad consiste cuando ya la cotidianidad de tu vida se ve afectada. Voy a ponerles un ejemplo. Ante la peligrosidad de la sociedad, ¿verdad? El aumento de la criminalidad, pues a veces da miedillo, más cuando ha habido un asalto en el barrio o en el centro. Ay, no sé, unos tipos se metieron ahí a la Singer, me acuerdo cuando asaltaron al señor de la Singer hace muchos años. Daba miedo pasar por ese sector. Entonces uno no sabía si lo iban a asaltar a uno. ¿Por qué? No sé, porque uno no tenía tanta plata como ese señor, pero siempre quedaba por aquello, uno no sabe, ¿verdad? Sí, entonces una cosa es que por algún acontecimiento o alguna situación que uno haya vivido tenga temor de salir, pero si le damos demasiada cabida a ese temor, de repente empieza a descontrolar nuestra vida y ya usted no quiere ni salir a comprar la comida. Tienen que traerle de la verdulería las cosas y usted tiene que, a como se las traigan, usted se ajusta. Usted tiene que ir a algún lugar, usted la lucha, hace lo imposible por no salir. Inclusive puede perder citas. ¿Por qué? Porque ya ese rasgo de ansiedad se te convirtió en un trastorno y precisamente se convierte en una patología, o sea, se va a nivel de enfermedad, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Tenía miedo de perder el control de su reino. Entonces es interesante ver lo que nos dice el Señor acerca de esto. Lo voy a invitar a que lea conmigo Primera de Pedro 5:7. Vamos, Primera de Pedro 5:7. ¿Lo tienen? Ya casi llegan. Dice, Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce el futuro? ¿Verdad que no? Pero Dios sí. Dios conoce el futuro. Y estadísticamente hablando, muchas de las cosas terroríficas que imaginamos, nunca suceden. En un altísimo porcentaje, las cosas que imaginamos, los terrores, las ansiedades que tenemos, no suceden. Pues no es imposible que pasen también, pero en la mayoría de los casos no suceden. Dios tiene cuidado de nosotros. Lo vemos en este versículo que destaca que debemos entregar nuestras preocupaciones ¿a quién? A Dios, porque Él es quien cuida de nosotros. Este es un recordatorio poderoso de que no estamos solos. No estamos solos en nuestras luchas. Dios se preocupa por nosotros. Y le voy a contar algo. Aún si pasáramos por el valle de sombra de muerte, el Señor va a estar ahí. ¿Saben qué me baso para pensar esto? Existía en la palabra, en tiempos de Jesús, luego que Jesús murió y resucitó, un diácono llamado Esteban. Y dice la palabra que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso provocaba el enojo y la envidia de los grupos de poder de su época, de los religiosos. El asunto es que lo calumniaron y lo apedrearon hasta matarlo. Y hay una cosa ahí que para mí es clave. Ellos estaban en su furor y en su ira y en su enojo matando a aquel hombre. Y él miraba al cielo y tenía una visión y decía, ¿qué es? Veo al Padre, veo al Hijo, a Jesucristo sentado a la par del Padre. En medio de ese tormento, él no estaba solo. Él estaba en otras. Ellos creían que el hombre estaba sufriendo, y claro que sí, pero el Señor estaba ahí fortaleciéndolos. Aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, ahí el Señor estará con nosotros. Él tiene control de todo. La palabra dice que ni una hoja de un árbol se cae sin que Dios lo sepa. Y que lo que ha de pasar, pasará. Porque escrito está que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Punto número 2. Debemos aprender a transformar mi ansiedad en una oportunidad de crecimiento espiritual. Eso es muy importante. La ansiedad puede revelar áreas de nuestra vida donde necesitamos confiar más en Dios y entregar nuestras preocupaciones a Él. Debemos aprender de nuestros errores. Y yo le tengo una noticia. En el reino de los cielos nadie se queda. A usted le repiten el examen una y otra vez hasta que lo pasa. Sí. Por eso a veces hay situaciones que la primera vez que bregamos con ellas fue tan difícil, y quizás la segunda también, y tal vez la tercera, pero ya después de ahí algunas ya nos íbamos fogueando y ya no se nos daba tanto eso, ¿verdad?
¿Por qué? Porque fuimos aprendiendo de a poco, fuimos aprendiendo a confiar en Dios. Estas situaciones nos dan la oportunidad de examinar nuestras prioridades y reafirmar nuestra dependencia de Dios. O sea que nos ayudan a desarrollar músculos espirituales. La primera vez que le pasaba, usted tenía que pelearse con aquel gigante y usted era un flaquillo así, o así se percibía usted. Y con todo, la situación pasó, no te moriste. Después vino a pasar y cada vez que pasaba usted ya se sentía menos débil, más fuerte cada día. Esto es lo que sucede. Miremos el ejemplo de Job. Todos sabemos quién era Job, ¿verdad? Pero puede haber alguien que no lo conozca. Job fue un personaje un personaje antiguo. De hecho, el libro de Job se cree que fue el primer libro escrito antes de Génesis. Es un libro antiquísimo. Y Job vivió una situación muy difícil. En un solo día, en un solo momento, perdió todo su dinero, todas sus posesiones materiales, perdió todos sus hijos, perdió su puesto social, perdió un montón de cosas, perdió en un solo instante. Pasó por una prueba bien difícil y de él podemos aprender muchas cosas. Vamos a buscar Job 3:25. Ahí le doy chancecito para que lo encuentre. Yo lo tengo aquí. Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, dice Job. Me llama muchísimo la atención, porque Job era un personaje que presentaba ansiedad. ¿Cómo podemos ver que él presentaba ansiedad? No sé, los que conocen la historia recuerdan que cada vez que sus hijos iban de fiesta, luego que hacían la fiesta, ¿qué hacía Job? Iba corriendo y hacía sacrificios de toros, de bueyes. ¿Por qué? Por aquello de que mis hijos hubieran pecado contra Dios. El hombre siempre andaba adelante, ¿verdad? Y también hay un pasaje que donde Job dice: la comida que nunca quise comer es lo que estoy comiendo ahora. Job era perfecto en muchos sentidos, en el sentido de que se guardaba para Dios, pero era un ser humano, y él muchas veces también sufría de ansiedad, y de él podemos aprender muchísimo. ¿Qué podemos aprender? Cómo hacer las cosas bien y cómo hacer las cosas mal. Bueno, resulta que el sufrimiento de Job lo llevó a una experiencia profunda de angustia, pero también le permitió experimentar la grandeza y la soberanía de Dios de una manera nueva. Vamos a leer ahora sí, Job 7:11. Búsquelo ahí. Job 7:11. Dice así, vea lo que hizo Job. Por tanto, no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. A veces cuando estamos pasando por una situación no es bueno guardárnosla. Pero resulta que Job, llegaron unos amigos a visitarlo y él sacó su angustia y buscó comprensión en ellos. Pero resulta que, aunque sean nuestros amigos o nuestros parientes o nuestros vecinos o nuestros hermanos en Cristo, no toda persona está capacitada para darnos una respuesta adecuada. Y entonces, lejos de ayudarlo, lo que hicieron fue acusarlo, hacer juicios de valores, señalarlo y lo hicieron sentir peor de lo que yo ya se sentía, ¿verdad? No fueron ayuda para él. Entonces, eso nos enseña algo. ¿A quién recurrimos nosotros cuando estamos en dificultades? ¿Sabe? Dentro del pueblo de Dios, dentro de la grey de Dios, hay gente madura, espiritualmente madura, que tiene sabiduría de Dios, porque han buscado la presencia de Dios y han aprendido de sus errores, tienen trayectoria, tienen pericia. Porque les voy a contar algo, vejez no es símbolo de madurez, ¿verdad? No porque alguien sea viejo es que es maduro, pero la trayectoria de estas personas son personas espirituales y es muy posible que puedan darnos un consejo asertivo. No debemos saber a quién le pedimos un consejo, con quién hablamos de nuestras situaciones. Otras personas con las que podemos hablar son con las personas que se han capacitado por años para esto, porque son expertos en comportamiento humano, como los psicólogos, como los consejeros, por ejemplo, en el caso de las escuelas, los chicos tienen Madeleine, el de las escuelas, orientador, eso es lo que estudia Madeleine. Ahí está el orientador, tiene la capacidad para eso. Entonces debemos saber. Y otro lugar a donde Job fue a dar rienda suelta a sus quejas, ¿sabe dónde es? El lugar principal donde nosotros debemos ir, a la presencia de Dios.
Y ¿sabe qué me llama la atención? Que Dios habló sin reservas. Es que ese es el problema. Nos han enseñado la cultura de la iglesia que usted a Dios tiene que hablarle así como, uy, va y se enoja a Dios, ¿verdad? Y usted, entonces usted no quiere sonar muy carnal, usted quiere sonar muy espiritual. Y, sí, Señor, yo sé que te llevaste a mi hijo, eso era tu voluntad, yo lo acepto. Y, aunque por dentro, ¿sabe cómo está por dentro? Está deseando decirle, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Hasta el último momento tuve esperanza. Señor, confié en ti, declaré, creí, recibí la palabra y nada pasó. Señor, me siento engañada, me siento estafada, todo eso es lo que esa persona quisiera decirle a Dios. Y muchas veces no encontramos respuesta porque no verbalizamos bien nuestra situación. Entonces cuando usted, en su falsedad, está diciendo, sí, Señor, yo acepto tu voluntad, Dios dice, bueno, está bien. Y usted sigue sin respuesta. Pero en el momento que un día ya usted no puede más y llega y le dice como el profesor Girafales, ¿verdad? Entonces en ese momento usted recibe una respuesta. Job, vea las cosas que Job se atrevió a decirle a Dios. Dice, ¿cuándo vas a dejar de vigilarme? ¿En qué te afecta si peco? Tú has hecho que todos hablen de mí. ¿Qué te he hecho yo? Solo le faltaba decirle que es la vara conmigo, porque no me sueltas. Él abrió su corazón. Cuando usted viene y abre su corazón, después usted se siente súper mal, el barro reclamándole al alfarero. Pero es que eso era lo que estaba en mí. Y luego de eso uno dice, Señor, perdóname por todas esas cosas, pero es que esto era lo que sentía. Y Dios te va a decir, tranquilo, no ve que para mí usted es transparente, usted es como de vidrio, usted es transparente. Esto que estaba contaminando ahí, yo llevo años viéndolo, el que no lo había querido reconocer era usted, yo necesitaba que usted lo vomitara. Y una vez que usted se acerca a Dios y habla como debe de hablar, el Señor empieza a traer respuestas a su vida. Transparencia es lo que quiere Dios. Su ansiedad fue parte del proceso de profundización en su entendimiento con Dios. Y Job aprendió a abandonarse en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque aprendió a conocerlo. Le dijo, sí, ya, ahora entiendo que yo de oídas te había oído. Y me hace gracia y me llama la atención cómo Dios no le dio una respuesta así y le dijo muy puntual, esto y esto y esto. Sino que empezó a interpelarlo y a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en el cielo? ¿Para qué? Para que el hombre empezara a generar una respuesta. Y veo a Dios operando como un psicólogo, porque eso es lo que hace el psicólogo, mediatizar para que usted genere su propia respuesta. Por ponerle un ejemplo, llega una mujer muy controlada, muy agredida por su marido que hace 80,000 años quiere dejarlo, pero porque como él es un manipulador, ella no puede. Entonces, una de las características por las que ella no puede, una de las razones es porque ella cedió su autoridad y ella espera que los demás tomen decisiones. ¿Qué va a llegar donde el psicólogo a querer que el psicólogo le diga lo que tiene que hacer? Eso es lo que va a querer. ¿Usted cree que tengo que irme de la casa? Entonces el psicólogo, ¿qué le va a decir? ¿Usted qué piensa? Bueno, sí, tal vez, es que ya son tantos años y ya ahora hasta los chiquillos se están viendo afectados, pero es que, ¿y si me voy, cómo voy a hacer? ¿Y quién me va a mantener? Yo no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿por qué piensa que no va a poder salir adelante? Y el psicólogo vez tras vez se la devuelve, porque la idea es que la persona empiece a gestionar sus propias soluciones, ¿verdad? No va a llegar la mujer donde el marido, ahora sí ya me voy. ¿Por qué? Porque el psicólogo dijo. No se trata de eso, ¿verdad? Y eso era lo que quería con Dios y me llama la atención de ver a Dios operando como psicólogo. ¿Por qué? Porque Él es el padre de todo esto, médico de médicos, psicólogo de psicólogos. No tenemos por qué tener miedo, Dios está en control siempre. Nosotros podemos hacer que nuestra ansiedad se transforme en dependencia y control de Dios en áreas donde aún Dios no tiene ese control. Cada vez que pasamos situaciones como antes les dije, desarrollamos músculos espirituales. Nada pasa por casualidad y usted se vuelve experto y después Dios lo utiliza a usted para ayudar a otros, porque ya usted pasó por donde asustan. Y lo tercero que debemos aprender acerca de este tema se lo va a decir el pastor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Lilian. Un aplauso, doña Lilian. Muchas gracias. A ver, les hago un breve resumen de lo que nos enseñó acerca de la ansiedad. Los ejemplos que ponen, el de Saúl
un hombre que no supo manejar ansiedad y terminó re mal, se volvió loco, tan loco que fue a buscar a brujos. Fue a buscar una bruja para que le hablara, a ver qué iba a pasar, qué iba a suceder, qué iba a hacer. Se volvió loco. La ansiedad le atormentó tanto que persiguió a David por siempre y vivió una situación terrible. Ese no manejó la ansiedad y terminó re mal. El otro ejemplo, Job, también vivió ansiedad. Vivió con ansiedad de lo que vendría, de lo que pasaría, de lo que le sucedió, de todo lo demás, pero aquel terminó muy bien. ¿Por qué? Porque transformó la ansiedad en algo que lo acercó a Dios, que lo hizo volverse a Dios. En vez de irse de Dios, se acercó a Dios, la transformó. Y es exactamente lo que Dios quiere que haga cuando vienen esos eventos a nuestra vida. Ahora, lo tercero que quiero hablarles es decidir el estilo de vida que quiero vivir. O sea, ¿cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir ansioso? ¿Quiero vivir con ansiedad perpetua, acostumbrarme a eso y vivir toda la vida preocupado por cada día, saber ahora vienen los aguinaldos y viene eso? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir así o quiero vivir en paz? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues bien, aquel famoso científico que todos hemos oído en alguna parte por alguna situación, Albert Einstein, dijo esto, la definición de idiotez. ¿Cuál es la definición de idiotez? Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso es una persona que no es muy sensata. Hace siempre lo mismo y quiere ver cosas nuevas. No va a pasar, no va a suceder en tu vida, jamás. Tienes que entender que para hacer cosas, para vivir cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Definitivamente, la ansiedad descontrolada, o como decía doña Lilian, el trastorno de ansiedad, enferma. La ansiedad descontrolada nos daña. La ansiedad descontrolada nos llena de miedo y de estrés, enferma nuestro cuerpo y puede traer consecuencias terribles. Quiero contarles algo que me pasó este año. Alguien se me acerca un día y me habla de que vive un episodio muy feo en su vida y pensó que se iba a morir, que estaba pasando un momento difícil, pensó que estaba viviendo un evento de un infarto y yo qué sé qué, y dice voy para el médico, voy a chequearme, me dijo esto simple, pasó. Días después voy para el Bajillo a dejar un grupo de hermanos en mi carro. Y yo voy bien para abajo, íbamos ahí, hasta salió una canción, empezamos a cantar, yo qué sé qué, recuerdo bien. Vamos bajando, cuando paso al frente del colegio de San Rafael, mi corazón hace así, tuc, tuc, hace un movimiento extraño. Lo que sigue después es que intento jalar aire. ¿Y saben qué me pasó? No podía jalar aire. El aire lo empecé a sentir pesado. Inmediatamente me acuerdo de lo que me habían hablado y yo dije, esto debe ser un infarto. A ustedes les causa risa. Yo casi me muero ese día. Seguí manejando y llegué al Bajillo y en ese trayecto se me hizo eterno. Yo decía, jalaba aire y no podía hacerlo. Empecé a ver las pulsaciones del corazón. Me llegaron a 160. Aquello era tu. Yo sentí algo extrañísimo. Doy la vuelta, nadie sabe lo que estoy pasando. Dejo unos ahí y me regreso con los otros. Yo vengo en el carro jalando aire, haciendo lo que puedo. Me están hablando y de pronto digo, ya no me hablen más, estoy mal. Todo el mundo queda en un silencio, no saben qué es lo que estoy pasando. Parqueo el carro, me bajo y digo, aquí no puedo hacer, llévenme al hospital ya. Creo que me estoy infartando. Mi corazón estaba no había aire, no había nada. Yo veía las pulsaciones del corazón, yo estaba sintiendo que me estaba muriendo. Terminé en el hospital. Llegué donde el doctor me vio y cuando me vio el doctor, me chequeó, un doctor bastante excéntrico, bien extraño, casi diabólico. Su música era una música bien extraña ahí. Y yo estoy ahí, él me chequea, me toca el corazón, se pone los audífonos esos que se pone y me chequea y me dice, le voy a mandar a hacer unas placas. Y yo, placas, no, yo ocupo un electrocardiograma. O sea, yo necesito ver cómo está mi corazón.
Y me dice, le digo, esto no es un infarto lo que estoy viviendo. Y me dice, no, no es un infarto. Le digo, ¿cómo sabe usted? Dice, porque ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque lo que le va a durar un infarto son 15 minutos, no más de eso. Y ya ha pasado el tiempo, así es que no es un infarto. Yo me tranquilicé. Oiga, no me dio ni una acetaminofén el infeliz. Me hizo la placa, me dijo, usted está bien, y me fui. No sabía qué me pasó. No sabía qué me sucedió. O sea, yo dije aquí, ¿qué pasó el otro día? Voy para donde el doctor, exámenes de todo examen, hasta el de la próstata, no, ese no. Pero todos me hice un montón de exámenes. Me chequeé de todo. A ver si era el azúcar, si era la presión, si era esto, si era triglicéridos, de todo, exámenes de todo. Algunos me los saqué malos, no tan malos, pero algo me los saqué malos, otros más o menos buenos. Y entonces me empecé a regular. Y digo, bueno, esto algo me está diciendo mi cuerpo. Lo que pasa después es que un día vengo manejando, voy para Guapiles y me vuelve a dar. Y no puedo respirar. Y no logro respirar, no logro jalar el aire. Y voy por el centro de Guapiles y yo jalando el aire. Se muere el pastor en el centro de Guapiles, en el infarto aquí. Y ya otra vez el asunto, y otra vez, y otra vez. Me calmo, tengo que calmar, tengo que calmar, tengo que calmar, tengo que calmar. Y me calmo. Entonces digo, esto no está bien, voy a buscar información. Y empiezo a hacer lo que todos normalmente hacemos, autodidactas. Empezar a buscar, ¿a quién? En YouTube. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? Y empiezo a buscar información y me encuentro una información que es la que me da un poco de luz. ¿Cuál es la diferencia? Salió en la televisión, por cierto, en las noticias. Estaba viendo yo y salió en la noticia. La diferencia, ¿cómo reconocer si es un infarto o si es un ataque de ansiedad? Ataque de ansiedad, infarto. Y ahí sí estaba yo como una chancha en un maizal, viendo ¿cuál es la diferencia entre un infarto y un ataque de ansiedad? Y empiezan a explicar detalladamente qué es un infarto. El infarto es una presión que viene en el pecho, que sientes que te está estripando, no vas a poder respirar, vas a tener algún problema en la nuca, en un brazo, pero la presión en el corazón es tan grande que te aprieta y no vas a poder. Eso es un infarto. ¿Ok? La ansiedad se parece muchísimo. Se parece un montón. Con la diferencia que no vas a sentir que tu pecho se está aplanando ahí con algo, pero te va a faltar el aire, te va a costar. Oiga, el 1 de febrero estamos empezando nuestro tiempo devocional matutino, 4:30 de la mañana. Yo me levanto, me alisto, preparo todo, yo dejo todo listo para los devocionales, armo todo. Estoy 4:30 de la mañana, inicio el devocional matutino. Está toda la gente conectada, estamos orando por la madrugada. Yo estoy en mi sillón, mi esposa está a la par, y de pronto vuelvo a sentir el corazón, tuc, tuc. Intento jalar aire y otra vez. Los que no han vivido eso no saben lo que es bueno. Empieza a sudarme las manos, me sudan los pies. Una cosa rarísima, es un frío, es una cosa. Y yo empiezo a jalar aire y empiezo a jalar aire y no logro jalar aire. Y yo estoy hablando a la gente que está ahí. Y entonces tengo una idea, necesito ir a tomar agua. Y vamos a escuchar esta canción. Todos escuchen, alaben a Dios con la canción. Pongo la canción y yo me voy a traer agua. Me tomo un vaso de agua. Mi esposa está a la par, no sabe lo que está pasando. Yo no puedo decirle que me estoy infartando ahí. Que estoy viviendo un momento difícil. Y yo estoy ahí en esa situación. Y me tomo el agua, estoy ahí y así la pasé. Le digo a mi esposa, por favor ore por mí. Mi esposa no sabe nada, pero cuando le digo ore por mí, sabe que estoy para el tigre, que me necesito ayuda. Y mi esposa pone mi mano a las 4:30 de la mañana, tal vez poco más, y empieza a orar por mí. Y yo empiezo a tener paz. Y de pronto, ¡pah!, se me enciende la diferencia entre un infarto y un ataque de ansiedad. Y entonces ya yo empiezo a decir, suave, esto no es un infarto, esto es ansiedad. Y empiezo a decirme a mí mismo, a ver, si me tengo que morir, nada mejor que morirme en un tiempo de oración. Si este es mi último día, Señor, te entrego mi alma. Y me puse las manos así, porque si me moría ahí, que me encontraran ya con las manos puestas. Ya estaba listo. Si este es mi último día, me muero, te entrego mis hijos y todo lo que soy, mi casa. Ve a ver qué hace con eso. Al fin y al cabo es tuyo también. Te entrego mi vida. Si de esto me voy a morir, que sea hoy, ya. No quiero más esto. ¿Y sabe qué pasó? Aquí estoy.
la ansiedad se fue. Y me puse a pensar, si fuera un infarto, yo voy a trabajar los lunes a un lugar y me barato la vida trabajando. Si tuviera que darme un infarto, me daría ya, porque ahí el corazón sí se acelera hasta ya más no poder. Ahí sí es cierto que tendría que darme ahí, no aquí, que estoy sentado. Y empecé a decirme cosas y cosas, y yo soy libre, yo eso no lo tengo, no es mío. ¿Y sabe qué hizo la ansiedad? No volvió nunca más. ¿Sabe por qué? Porque, repita esto conmigo, me abandoné en las manos de Dios. Lo que le hice fue decir a Dios, aquí está mi vida, aquí está lo que soy. Me entregué por completo. Dije, me resbala todo ya. Si me voy a morir, que sea hoy. Aquí está. ¿Y qué pasó con eso? Nunca más volvió. Nunca más apareció. Y entendí que era un ataque de ansiedad, que nunca era nada espiritual. Si alguien pudiera pensar, es que el espíritu de opresión de la respiración se le vino encima. No, señores, tu mente es como tu cuerpo. Tus estados emocionales son como tu cuerpo. A veces te duele el estómago y no dices tengo un demonio en el estómago. El espíritu del estómago que me vino a atacar. Es tu mente, es como un ser integral en tu vida. Por eso a veces sentirás cosas, pero cuando es algo emocional, inmediatamente decimos un demonio. Un demonio lo está tocando, algo le está llegando, ahí lo está atacando, no puede respirar, hay que reprender el espíritu de respiración. No, había un asunto emocional que no sabía, nunca había escuchado, no sabía cómo tratar un evento así. No sabía, nadie nunca me había dicho cómo hacerlo. Nunca nadie me había explicado que eso tan siquiera podía pasar y cómo superarlo. Por eso es necesario usted entender y decir qué estilo de vida voy a vivir. ¿Para qué? Para prevenir que la ansiedad se te convierta en algo descontrolado. Y la Biblia nos dice cómo hacer. Primero, número uno, lo primero que tienes que hacer es transformar, así dice la Biblia, tu ansiedad en oración. ¿Dice la Biblia eso? ¿Sí o no? Sí lo dice, búsquelo. Filipenses 4, 6 y 7, búscalo y léalo. A ver si Dios no habló de la ansiedad hace muchos años atrás. Lo dijo muchos años atrás, pero nosotros no lo habíamos visto. Véalo. Filipenses 4, 6 y 7. Póngale ahí, márquelo. En su Biblia se puede marcar también para que lo tenga ahí. Dice la Biblia, Filipenses 4, 6 y 7. Dice Dios, dice Dios, dice Dios. Dice, ¿lo tienen? Qué bonito, antes hacíamos así en las iglesias, hace muchos años. ¿Lo tienen? Digan amén. Sí. Así como que así sea, yo lo tengo, ¿ok? ¿Listos? Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. Ojo lo que dice Dios. No se preocupen por nada. En otras versiones, si usted la busca, por nada estéis ansiosos. Por nada estéis ansiosos. Más bien, ¿qué dice? Pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Pidan y agradezcan. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios hará guardia sobre ustedes, sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes le pertenecen a Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz viene como resultado de, escuchen esto, la paz de Dios viene como resultado ¿de qué? De estar ansiosos. No, señor, la ansiedad no te va a dar paz, te va a dar estrés, preocupación y miedo, y te va a hacer una persona miserable, fea. No acepte eso, no la acepte en su vida. Hoy le podemos decir a la ansiedad, no más, puede decir eso conmigo, no más, no quiero control en mi vida, no lo quiero. Quiero reposar en Dios, vivir bien. No se vale vivir así. No se vale vivir toda la vida ansioso, toda la vida. Y mañana, ¿y qué va a pasar mañana? Y mañana tú quieres hacer esto, bla, 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 bla. Y no vives el hoy, no vives el presente, no vives el ahora por estar pensando en mañana. Esa no es vida. ¿Y cómo llega la paz a nuestra vida? Cuando cambio la preocupación por oración. En vez de preocuparme, Señor, mañana qué voy a hacer, es decir, Señor, te quiero presentar el día de mañana, lo que viene, lo que va a pasar. Te lo quiero presentar, dedicar a ti. Te lo quiero ofrecer. Es el manual de Dios. Cambie la preocupación por oración. Es un estilo de vida. Es decir, cada vez que estés muy preocupado, es una evidencia, es una señal, es una luz que te dice, ore, ore.
Pídale a Dios y agradezca. ¿Estás ansioso? ¿Qué hay que hacer? Orar. Es una forma que nos llama a orar. Esta semana estoy releyendo el libro de Lucas, despacio, muy despacio, el Evangelio de Lucas. Y esta semana lo estoy repasando, leyendo. Y fíjense que me encontré, iba a hablar de este tema, y me encontré un texto que me llamó la atención. No lo vamos a leer en Lucas, pero lo vamos a leer en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 25-24. Léalo, vamos a leerlo, búsquelo. Es largo, así que quiero que lo busquen. Mateo 6, 25-34. Lo voy a leer todo muy despacio. ¿Por qué? Porque me llamó la atención. Si tienen Biblia, los que tengan Biblia, se van a dar cuenta que el título de ese texto arriba dice: los afanes y la ansiedad. La Reina Valera, la común, la corriente, le van a decir los afanes y la ansiedad. Eso es lo que dice. Cuando vi eso me llamó la atención el texto y dice: hay que leer esto. Entonces quiero que lo leas junto conmigo. ¿Está bien? Mateo 6, 25. ¿Lo tienen? Lea. Es Jesús hablando, es por cualquier cosa. Jesús es el que está enseñando aquí. Jesús es el que lo está diciendo. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo lo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Escuche esto, léalo con detenimiento y métase en el texto. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y usted dice: no, pastor, yo no me preocupo por la ropa. No, pero se preocupa por un montón de cosas más. Aplíquelo a su vida. Y sigue diciendo: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos? Y aquí viene el versículo 32. Escuche esto, esto es para usted, escúchelo. Porque los paganos andan detrás de todas estas cosas. ¿Qué es un pagano? No es un vegano, un pagano. Un pagano es una persona que no cree en Dios, que no tiene a Dios como su Señor. Es el que anda detrás de todas estas cosas pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hago para esto? Es un pagano, alguien que no confía en Dios. Y Jesús dice: los paganos hacen eso, ustedes no. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios sabe lo que yo ocupo. Lo sabe perfectamente. Y el versículo 33, muy conocido por cierto, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrían a ser añadidas. Y el versículo 34, que es el último, dice: por lo tanto, no se angustien. ¿Por qué? Esto me gusta. Léalo otra vez. Por tanto, no se angustien. ¿Por qué? Por el mañana. No se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Como para estar cargando el de mañana. Y ojo aquí, algunos ya están cargando hasta el de diciembre. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? Ahora sí me voy a morir. ¿Y ahora qué hago? ¿Y de dónde voy a agarrar? ¿Y qué voy a hacer? Eso es una ansiedad descontrolada, un problema de trastorno de ansiedad. Repose en el Señor. Puede decirle al que está a su lado así: repose en el Señor. Abandones en Dios. Abandones en Dios. Que Dios cuidará de nosotros. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Dios cuidará mi futuro,
cuidará mi mañana. Viva el presente, el hoy, ahora, sea feliz, disfrute lo que hoy tiene. Deje de pensar en el mañana, qué irá a suceder, cómo irá a suceder, qué va a venir. Disfrute ahora al que tiene a su lado. Dele un abrazo al que tiene a su lado. Ahí dígale, qué bueno que estás aquí, me alegra que estés aquí. Porque estar pensando tanto en el mañana se nos va la vida de las manos. Se nos pierde de vista que hoy es el que tenemos, mañana no vendrá. Doña Lilian decía, ¿sabe algo de mañana? No sé si estaré aquí el mañana o me estarán cafeteando. O yo lo estaré cafeteando a usted también. No sabemos de eso. Pero hoy sí estamos aquí. Morir por el mañana no tiene valor o sentido. Aprenda a reposar y viva de esa forma. Reajuste su perspectiva. Reajústela. ¿Qué es esto? El Salmo 55:22 lo voy a leer para ustedes. Entréguele en tus afanes al Señor y Él te sostendrá. Reajuste la perspectiva. ¿Qué es esto? Que esas cargas que pueden venir a nuestra vida pueden hacernos a ver la vida diferente. ¿De qué forma? Porque cada vez que vienen esas situaciones a nuestra vida, lo podemos ver de dos formas: como el tormento, la preocupación, o lo podemos ver como la oportunidad de entregárselo a Dios. Esto es demasiado grande para mí. Aquí está. ¿Cómo van a estudiar mis hijos en la universidad? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que Dios cuidará de mí. ¿Cómo voy a hacer para pagar la mensualidad? No sé. Lo que sí sé es que Dios cuidará de mí. No sé cómo voy a hacer para salir adelante, pero Dios cuidará de mí. En vez de estar estresado y preocupado. ¿Sabe una cosa? Yo me he dado cuenta, a veces me preocupo tanto por cosas y de pronto no salen. Y otras no me preocupo y salen tan fáciles. Entonces es mejor vivir en paz y en tranquilidad. Cambie la perspectiva, la forma de ver las cosas y repose en el Señor. Y lo otro y último que decía doña Lilian es: busque apoyo, busque ayuda. Busque ayuda. Ayude en alguien. Cuando pases un episodio, yo no sabía qué era, no sabía qué estaba pasando, si era médico, espiritual, psicológico, qué era, no sé. Qué bueno es encontrar a alguien que sepa de esto y hablar un poco de lo que estoy pasando, de mi preocupación. Alguien que me ayude a orar. Por eso creo los grupos pequeños. Yo digo, dichoso el que tiene un grupo pequeño. Dichoso. Bienaventurado el que tiene a otros para orar. Porque cuando usted tiene un grupo pequeño a la par suya, tiene oportunidad de liberarse. Eso hacemos los hombres. Yo me reúno con ellos y lo primero que hacemos es: hay algo por lo cual necesitamos oración. Y cada uno abre su corazón. Yo estoy pasando esto. ¿Me pueden ayudar a orar por esto? Estoy en esta situación con mi hijo que necesita problema de vista, ocupa ayuda, no sé qué va a pasar, ayúdenme a orar. Los doctores me dijeron esto y esto es muy feo. ¿Me pueden ayudar a orar? Y ahí oramos todos. Y empezamos a orar unos por otros. Otro dice: yo estoy pasando esto en mi negocio, mi trabajo, mi salud, en mi cuerpo, en mi familia. Tenemos a alguien que nos ayuda a orar. Pero hay de los solos que no tienen a nadie, que dicen: es que a mí nadie me visita, es que nadie se preocupa por mí, es que nadie. Sí, porque no tienes a nadie a la par, no te reúnes con nadie, no estás con nadie. Cuando te reúnes con otros, estás con otros, tendrás a alguien que te ayude, te va a extrañar y te va a ayudar en los tiempos de oración. Busca gente madura, gente que te pueda ayudar en tu vida espiritual. En conclusión, la ansiedad es una parte desafiante de las experiencias humanas. Es algo que usted va a vivir, vamos a pasar, la vivimos. A veces la normal y a veces como un trastorno si no tenemos cuidado. Pero no estamos destinados a enfrentarla solo. No tenemos por qué hacer esto solo. Jamás. La Biblia ofrece consuelo y guía para superar episodios de estos, mostrando confianza en Dios y entrega por nuestras preocupaciones, llevándoselas a Él, ofreciéndoselas a Él. En vez de estar tan preocupado porque no tengo trabajo, es decirle: Señor, no sé qué va a pasar mañana. Haré mi esfuerzo, pero necesito tu ayuda. Tú vas a ayudarme. La ansiedad, aunque desafiante, no tiene que verse como una carga o algo malo. Podemos transformarla en una oportunidad para acercarse a Dios. Yo digo, si hay algo que debería de acercarnos a Dios, es ese momento cuando el corazón empieza a latirme y empiezo a preocuparme por la mañana. Debería de hacernos acercarnos a Dios. No sé qué va a pasar, busco a Dios. No lo resuelvo por mí mismo, no intento resolverlo, busco a Dios para que Dios me ayude. El llamado de Dios es es lo que Dios nos manda a hacer: abandonarnos en las manos de Dios. Es entregarle toda nuestra vida al Señor.
es entregarle toda nuestra vida, todo nuestro corazón, abandonarnos. No sé qué va a pasar. Va a pasar lo que tú dices que pase, punto. No sabemos cómo va a terminar. Va a terminar como tú dices que termine, punto. Es la forma como se va a terminar. Me decido abandonar en tus manos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a depender de Él. Miras las aves del campo, los lirios, lo que hay afuera en la naturaleza, Dios lo sostiene. Y eso es pasajero. Dios quiere sostenernos a nosotros. Aprendamos a reposar en los momentos difíciles. El llamado de Dios es a buscar primeramente el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Y no llenarse de afanes y preocupaciones, que no es vida. Disfrute los hijos ahora que los tiene. Disfrute el matrimonio ahora que está. Disfrute la casa que tiene. Viva en paz. Disfrute las cosas. Disfrute servir a Dios. Disfrútelo. Disfrute hacer eso. Esa es la vida nuestra. Repose en el Señor. Póngase de pie. Alguien me dijo ayer: pastor, yo ocupaba escuchar ese mensaje. Estoy muy ansioso, muy preocupado. Y de verdad, muchas veces da terror esto. Pero Dios hoy nos ha ayudado a reconocer que la forma en como yo me defiendo ante una emoción tan poderosa como la ansiedad es abandonarme en las manos de Dios. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Sabe qué vas a comer mañana? Lo que Dios va a proveer para tu mesa. Y un hombre en la Biblia dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo estoy seguro que lo que vendrá mañana es lo que Dios pondrá ahí. Y cuando Dios lo pone ahí, no tienes otra opción más que decir que lo que hay aquí vino de Dios. Fue Dios quien lo proveyó para nosotros. No tienes control de las situaciones. Nadie puede controlar el mercado, nadie puede controlar el trabajo, nadie puede controlar nada de eso. La salud tuya, tú no la puedes controlar. Hoy estás aquí, mañana puedes tener un quebranto de salud, puede pasar cualquier cosa, nadie puede controlar eso. Lo que sí puedes hacer es aprender a reposar y a tener paz, aunque no veas nada. A abandonarte en las manos de Dios. ¿Cómo controlamos esta emoción? Abandonándonos en las manos de Dios.